Muy buenas, pues ya estamos de nuevo aquí con otro Café Inviven que sé que este te va a apasionar, porque seguro que te suena un poquito más de la cuenta. Si yo te digo vendehumos, seguro que me dices, hay a patadas, y más ahora. Bueno, quizás no es que haya más ahora, sino que ahora han tenido que abrir más las puertas porque, como dice nuestro invitado, se han reinventado en los últimos 15 días. Pues de eso vamos a hablar, de los vendehumos y sobre todo del daño que pueden hacer tanto a nivel personal como a nivel profesional. La persona que os traigo, pues es una persona especial para mí, sobre todo porque supimos lo que era darle duro a la vida durante 6 días, porque nos formamos como firewalkers juntos. Pero casi ha sido mi hermano mayor, porque luego me hice por culpa de él o por gracias a él proceso neurotrainer. Él es un gran consultor estratégico de negocios. Podría decir muchas cosas de él en lo profesional, pero estaríamos aquí en un currículum largo y bastante pesado. Pero sí decirte que quizás lo que más le caracterice es su pasión que le pone absolutamente a todas las cosas. No desde el proceso, desde la lealtad, sino el vivir todos los días con ella. De hecho, es más, tiene un único objetivo y es conseguir poder ayudar a una persona al día. Yo os dejo ya con él, porque seguro que algunos de vosotros ya intuís quién puede ser. Él es Gabriel Rapé. Muy buenas, Gabriel, ¿qué tal estás? Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? La verdad es que encantado de... Bueno, primero, gracias por tu invitación. Me hacía mucha ilusión. Veía eso de los cafés y viven en tus redes y de verdad que cuando me dijiste, oye, ¿te gustaría? Dije, vamos, ni me lo pienso. Ese hueco para ti está segurísimo. Hablaba, Gaby, de que hay muchos vendehumos. Y entonces el otro día cuando te propuse, oye, creo que tú lo has planteado en uno de los posts de Facebook y demás, y yo te decía, tienes toda la razón. ¿Qué es un vendehumo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque parece que cualquier cosa es válida. Mira, al final un vendehumos es una persona que no es evidencia en lo que hace. Es decir, es una persona que... Bueno, lo primero de todo decir que yo también he pasado por eso. Es decir, yo no sé si las personas que nos están viendo, escuchando, les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Es decir, yo he ido con toda mi ilusión, con todas las ganas a formarme o a hablar con un supuesto profesional y al final no era ni la mitad de lo que decía que era. Porque eso es un vendehumos. Es una persona que utiliza pues palabras y trucos y es decir, es un falso profesional. Entonces él no hace ni lo que dice ni dice lo que hace. Ujú. Así que lo que estamos viendo es como un poco el escaparate que los demás quieren ver, que ya no sé si es tanto problema de la persona que empieza a vender humo, sino como que la sociedad a veces que exigimos que ese humo le vendan porque queremos creer en trucos y en tricuñuelas que nos hagan llegar a un camino fácil. Ahí está, el atajo. Para mí es clave el atajo. ¿Sabes qué pasa? A mí me encanta el marketing, es decir, que soy un enamorado del marketing y del neuromarketing y creo que es muy necesario para lanzar cualquier negocio. Pero en base a ese tipo de estrategias, pues es muy fácil colocar frases como ¿estás cansado de, no sé, de estar estresado en tu empresa y de... Sí, pues entonces, si quieres solventar todos sus problemas, llámame, asiste a este webinar. Es decir, y eso es muy fácil. Para eso no hace falta tener experiencia. Lo que hace falta ahí dentro luego es demostrar que tú eres esa persona, que no solo es un truco y que eso no va a ser más que una expectativa que tú quieres. En el fondo estás jugando con el dolor de las personas, con la necesidad, y eso es, para mí es feo. Te iba a decir, me salía la palabra cutre. Sí, No, yo no lo veo, me salía la palabra cutre, pero sí es verdad que a lo mejor porque nosotros, como tú dices, nos gusta el tema del marketing, porque es necesario, ¿no? O sea, al final y al cabo, Chema Carrasco nos lo decía en otro de los Café Viven, o sabes venderte o estás vendido, o sea, y tienes que vender totalmente. desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Entonces, el marketing es una gran herramienta para poder conseguir darnos a conocer, pero yo lo digo siempre en terapia, con pequeñas decisiones tú puedes conseguir manipular a alguien si ejerces como un mal terapeuta. Pero si quieres trabajar con Exactamente. una persona de influencia, no se lo vas a decir en ningún momento. Es evidente. Es que ¿sabes qué pasa? Mira, hoy en día en la formación online, hay muchísimas personas y yo estoy seguro que en tu ámbito también te pasa que al final creen que por asistir a alguna formación online de unas cuantas horas, de 20, 30 horas, de 10 horas, por haber leído 2 o 3 libros, alguien es experto en algo. Y no, tú puedes...
Yo creo que en ese momento simplemente te estás introduciendo, estás como en en el primer pasito del primer escalón de un gran mundo y está muy bien que te apasionen a ciertos temas. El tema es que si ya tienes que pasar al terreno de ayudar a otra persona, sea esa sesión de terapia o sea el trabajo que hago con las empresas con las que trabajo, tú no puedes estar ahí. Yo trabajo en reflotamiento de empresas o empresas que están aletargadas desde hace tiempo y quieren reactivarse para aumentar sus beneficios o su facturación. O quieren entrar dentro de un plan de expansión. Es decir, es muy fácil jugar con esas personas, con esos negocios, porque tienen necesidades. El tema es que luego tienes que demostrarlo ahí. Y ahí es donde patinan, porque leer 5 libros de estrategia no quiere decir que tú seas un gran estratega empresarial. De hecho, se nota, ¿no? De hecho, hay veces que cuando estamos en las redes sociales dices, mira, este ha leído a Steve Jobs, este se ha leído a Anthony Robbins, este de repente se ha leído a Alex Rovira, ¿no? Entonces utilizas frases, prototipo y no existe todo en el proceso de la coherencia, porque está genial que todo el mundo sepa lo urgente y lo importante. Y de repente, bueno, pues tú estudias un capítulo de algo, se lo cuentas a alguien y lo cuentas memorizado tal y como lo está diciendo. Pero claro, luego tienes que conseguir demostrarlo en ti o saber conseguir transmitirlo al resto. Claro, mira, hace un tiempo lo comentaba y también creo que en redes, y es decir, hay demasiada gente inspirada y muy poca gente formada. Es decir, tú puedes acudir a un curso de motivación o de inspiración y eso está muy bien, yo creo mucho en ellos, yo también asisto a ellos y es muy necesario a veces para darte ese chute de energía para lanzar cualquier proyecto o un bache por el que estés pasando. El tema es que también hace falta información, no solo inspiración. La inspiración está muy bien, pero si no va unida a información, a formación de calidad y a experiencia, no vale para nada. Al final esa inspiración sí dirá, no, yo me como el mundo y salgo y voy un fin de semana y el lunes me voy a comer el mundo, pero al final sí, el martes, miércoles, jueves, cuando me enfrento al mercado, ahí ya luego mis conocimientos no están, falta una parte de esencia y esencia profesional, no solo la parte de inspiración personal. Puede ser que a lo mejor en parte de esas frases que se pueden llegar a decir te dicen, bueno, muchos te habrán dicho, ¿no? Que no necesitas la formación, porque es gente que está muy formada, que no ha tenido el valor para poder salir al mercado y entonces no quieren que tú salgas, ¿no? Yo lo he visto como terapeuta, ¿no? O sea, es que no es el proceso de que cualquiera pueda decir, mira, es que como me he leído 3 libros de autoestima, pues ya te digo yo exactamente qué es lo que está sucediendo. Y claro, tú puedes de repente que quiebre una empresa porque la gestión o la recomendación que se haya podido decir se anula. Yo he visto situaciones muy complicadas como para poder decir, mira, me quito del medio, ¿no? O sea, no es un proceso de plantearse qué. Pero, ¿qué hacemos con eso? Porque a veces los que nos dedicamos y vemos un poco la ira y la pataleta de decir, bueno, no me lo puedo creer que estés diciendo esto, porque a lo mejor a ti no te pasa, pero yo a veces veo algún post y digo, mira, chaval, espera, Claro. te pondría, te contestaría y te diría, ¿qué me estás Exactamente. contando? Pero sientes, Hay que voy a perder respirar. el tiempo, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué te voy a dar ti? Pero te da tanta rabia de repente, a lo mejor ves como hay 10, 15, 20 personas que quieren seguirle porque ha utilizado grandes frases. Y es que luego ves a tanta gente que se olvida de sus sueños, que rompe todas sus pasiones, solo porque se creyó lo que en ese momento necesitaba creerse, que es sumamente duro para los que estamos al otro lado, ¿no? Mira, yo siempre digo que, y dedicándome al mundo del asesoramiento, yo siempre digo que no hay nada peor que no tener consejo, y es un mal consejo. Es decir, al final, ese mal consejo puede hacer muchísimo daño porque acaba con tus sueños, porque puede llevarte a la ruina, y simplemente porque además va a hacer que tu experiencia, tu creencia sobre el apoyarte en profesionales para lanzar tu proyecto, pues es una mala idea. Y eso al final, los que estamos ahí tenemos que luchar. Es como, a mí me ha pasado y me han dicho, oye, es que nosotros ya una vez, ¿sabes? Ellos mismos te llaman porque algún cliente satisfecho pues te ha dado tu referencia, pero te advierten, ¿no? Y es que nosotros hace aquí 2 años pasó tal persona que decía que era tal tipo de profesional y luego al final pues No, todo se convirtió en un castillo en el aire. Es decir, era todo humo, era todo humo. Entonces, al final, es como lo de las parejas. Es decir, tú que te dedicas también mucho al mundo de la pareja. Es decir, si esa persona que ha tenido una mala experiencia con otra persona ya se queda con esa creencia y tiene que romperla, tiene que cambiarla
para luego darse cuenta que no todas las parejas son iguales y que al final lo que tienes que tener es criterio para saber contratar a un profesional que te apoye, porque es que sin un profesional que te apoye, tu negocio es muy complicado que vaya a otro nivel. ¿Cómo se puede conseguir ese criterio para lograr que estés delante de un profesional y te des cuenta? Mira, yo creo que en principio, y tú hablabas hace un momento de la formación es muy importante y esa persona la tiene que acreditar. Más allá de que hay una parte que yo creo que debería ser una formación reglada, si se me permite la palabra, aunque es verdad que cada vez creo menos en eso, creo más en el desempeño y eso también tengo que ser sincero y tengo que decirlo. Aún así tiene que haber una formación. Mira, tiene que haber formación, tiene que haber experiencia y tiene que haber, tienes que poder, no sé cómo decir, demostrar esa experiencia. No solo decir que la tienes, no solo decir que tienes esa formación, sino luego demostrarlo con casos de éxito. Mirar, yo siempre les digo, mira, si tú quieres saber si a quien vas a contratar sabe de qué va tu negocio, hablo de mi mercado ahora mismo, con pocas cosas que le digas, él te va a decir muchas más de lo que está sucediendo en tu negocio. Es decir, es como vosotros los médicos. Cuando tú le dices 3 síntomas, ellos te dicen, y te pasa esto, 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 esto y esto. Pues esto es lo mismo, es decir, con poquitos síntomas que me diga el cliente, yo tengo que ser capaz de decirle muchísimas otras cosas que él, sin decírmelas, yo sé que están implícitas. Si un profesional en un primer contacto es capaz de decirte eso, es porque seguramente estás en manos de un buen profesional. Porque si no tiene experiencia, no te va a poder dar esos detalles, porque querrá decir que nunca ha vivido esa situación. Y en el mundo de los negocios, el 98% de los casos son, en esencia, todos iguales. Entonces, ese va a ser algo, yo creo que te va a ayudar a saber si estás en manos de una buena persona o no. Claro, pero ahí podríamos tener, voy a hacer de Pepito Grillo y entonces la Claro, gente que esté escuchando de la tribu Invive puede decir, vale, primero, hay gente que tiene mucha titulitis y sí, da igual que tenga un título porque tiene una formación y tiene todo su despacho empapelado continuamente de sí, títulos. De hecho, dudo que tú tengas muchos títulos puestos en la pared, pero, no te van en pero, decoración. pero, Claro que pasa un poco como a mí porque los títulos les llevas un poco implícito, pero habrá gente exactamente. que te esté demostrando que tiene ese tipo de formación porque sus títulos y su titulitis puede pasar. De hecho, has hablado antes de médicos. Yo tengo compañeros que están muy formados que a veces para poder demostrar esa formación, cuando la gente no le conoce, te encuentras en una sala de espera con cursos por todos los sitios y cuando lo miras pone curso de asistencia a tal y tú dices, no sé si tengo que estar aquí, ¿no? O sea, no sé si el proceso. Entonces, una de ellas, la pregunta para que me respondas un poco qué hacemos, porque habrá gente que peque todo esto de titulitis y también sean vendehumos, aunque tengan esa formación. Y segundo, habrá gente muy buena que tenga una formación que todavía en la vida, por su edad o porque acaba de formarse de algo, no tenga suficientemente experiencia. Y entonces va a decir, Gaby, ¿cómo demuestro yo que tengo experiencia cuando no la hay? Porque todos sabemos que testimoniales, y yo no sé cuánta gente conoces tú, pero a mí me gusta que cuando alguien me dice, ¿cómo puedo ayudarte? Y yo le digo, bueno, pues escribe una referencia. ¿Y qué escribo? Lo que tú quieras. Me da exactamente igual. Estoy tan segura que lo que tú quieras. Y si no escribes, no escribes, no pasa nada. Pero cuánta gente de repente sabes que es amigo de amigo de amigo, que está haciendo el testimonial, que está poniendo una nota, que además luego yo te lo pongo también en tu web, en tu webinar, para que todo pueda funcionar. Entonces, ¿cómo resolvemos estas dos situaciones que pueden ser un conflicto? Mira, al final te diría que tiene que haber algo, y tú lo decías al principio, que que tiene que ver con la conexión. Es decir, tú cuando hablas con esa persona tienes que sentir que está entendiendo perfectamente lo que sucede. Y yo también te diría, téstalo. Yo, por ejemplo, antes de aceptar un proyecto, siempre hablo con el cliente. A veces invierto 1, 2, 3 horas de mi tiempo estudiando sus números, estudiando su situación, hablando con ellos. Es decir, me dicen, ¿y esto no me vas a cobrar nada? Si tú tienes cierto caché en el mercado. No, porque yo primero tengo que saber que yo sí te puedo ayudar. Y te tengo que dar por lo menos los primeros pasos, y tengo que decirte los primeros pasos de cómo yo te ayudaría. Y tú me tienes que decir que sí. Es decir,
Y yo te diría, un buen profesional va a hacer eso. Un buen profesional no va a aceptar cualquier proyecto. Yo siempre le digo a mis clientes que yo acepto proyectos ganadores. Y proyectos ganadores quiere decir es porque yo creo que te voy a poder ayudar, no solo te voy a poder facturar, sino que te voy a poder ayudar. Y segundo, tengo que sentir que tú vas a estar comprometido. ¿Y cómo voy a sentir eso? Diciéndote qué es lo primero que vamos a hacer y que eso está alineado con lo que tú estás dispuesto a hacer para salvar tu negocio o simplemente para llevar tu negocio a un siguiente nivel. Y yo creo que eso es muy importante. Una persona que directamente te lleva a un webinar, que te lleva a una pequeña charla y que ya te lleva a X miles de euros para ayudar a tu negocio, que me perdonen, pero no funciona. Tú puedes hacer eso, yo puedo estar haciendo eso como estrategia, perfecto, pero primero tiene que haber un cierto estudio del caso para ver para poder decir, oye, yo te voy a poder ayudar. Pues es que yo me comparo mucho, no es que me compare, pero entiendo que es el mismo trabajo que hacéis los médicos. Y lo hilo con lo que me decías con las personas que están empezando. De hecho, el otro día en el post, que hubo mucho jaleo con eso, cuando digo jaleo me refiero a mucho movimiento, pero me decían personas, alumnos míos de escuelas de negocios a las que doy clases, entonces me decían, a ver, pero yo estoy empezando, ¿qué hago? Y también una vez más ponía el tema de un médico. Es decir, si tú acabas de terminar tu carrera y tienes que operar a alguien, las primeras cirugías las vas a hacer con supervisión, vas a ir a casos pues, mucho más sencillos. Entonces, empieza en proporción a tu experiencia, a tus conocimientos. Y empieza con supervisión, empieza con alguien al lado con más experiencia que te ayude. Me dice, entonces no puedo coger un proyecto grande. Sí, pide ayuda, no lo hagas solo, hazlo en conjunto con personas que te puedan ayudar y que te puedan ayudar a coger esa experiencia. No, Y no, una vez justamente. pases eso, el mensaje al final es que tienes que recorrer el camino. Tú no puedes tener muy poquita experiencia y de repente pasar a ser un experto. No, tienes que recorrer el camino como lo he recorrido yo. Yo llevo 20 años haciendo esto. Al primer año, al segundo, al tercero, ni al quinto, no tenía ni el 5% de la experiencia y de los conocimientos que tengo ahora. Claro. Entonces, eso tiene que estar ahí, tiene que haber un camino a recorrer. Pero aquí suceden dos cosas. Mira, cuando decías, asume que puedes cogerlo, pero con un proceso de supervisión, Fernando Trías, que seguro que conoces el libro del libro negro del emprendedor, Del emprendedor, sí. Trías yo de tenía Bes. muchas ganas, le leí el otro día, algo muy recomendable para poder conseguir leerle. Me encantó porque decía, cometimos un error y era que cuando éramos muy jóvenes cogimos un proyecto para el que ahora todavía no estábamos preparados, entonces no sabíamos exactamente lo que el cliente quería, con lo que no nos aceptó cuando nosotros hicimos una propuesta. Entonces, lo entendí perfectamente, estuvimos unos años y cuando tenía una experiencia para poder aceptar ese tipo de cliente, cogí y le dije, ahora sí. Entonces le hice una propuesta, seguimos trabajando con él. Entonces es que a veces también nos obsesionamos, ¿no? Con que tiene que ser todo rápido, todo para allá, de tener esa Totalmente. situación. Y otra que no sé si a ti te pasa, pero cuando tú tienes a esos alumnos en consulta estratégica, como ya están formados con el gran Gaby, ¿no? Es como a mí me formó este, yo puedo cobrar exactamente lo mismo que cobra Gaby en todo momento, porque es que si Gaby lo hace, ¿no? Pues yo también podré hacerlo. O sea, es que la gente te dice, Rosa, ¿tú cómo crees que tengo que cobrar? Yo sé cómo tengo que cobrar yo y yo sé cómo es mi proyecto y voy como un poco en mi evolución y en mi coherencia y demás. Bueno, pero es que yo les pregunto muchas veces, cuando alguien te diga cuánto me cobras, ¿qué vas a decir? Ah, pues no sé, 60, 70, 80, 100, 40, ¿cuánto tengo que decir? Le digo, "Ah, pues no sé, ¿tú qué Claro. planteamiento has hecho para dar ese precio, ¿no? Ese valor, porque el valor todavía no me lo has contado, pero el precio sí que me lo estás diciendo, ¿no? Es que yo creo que está ahí. Es decir, al final también hay que tener algo muy claro. Es decir, y ahí le has dado en un tema muy importante, que es el precio. Muchas personas que se han formado conmigo o que me piden consejo, o personas que están empezando y porque me han conocido. Recuerdo el caso, que no puedo decir el nombre de la empresa, pero sí que era una empresa con la que yo trabajé hace un par de años y trabajé casi un año dentro de la empresa, porque yo trabajo dentro de las empresas, es decir, me desplazo allí y hablo con los equipos, etcétera, etcétera, es decir, hago una incursión muy profunda y recuerdo que nos hicimos muy amigos con el director financiero y ¿qué hizo? Él vio el negocio en lo que yo hacía y pasó de director financiero a consultor estratégico. Se nombró él con la espada del rey Arturo, ¿sabes? Y me llamó y digo, oye, que me salgo de esto, que me tiro. Ya, pero ¿qué hace? No,
yo vi lo que tú hacías y yo me veo capaz de hacerlo. Es como, ya, pero es que yo me puedo ver capaz de pintar los girasoles de Van Gogh, pero es decir, de ahí a que lo haga, es decir, y me decía, oye, ¿qué cobras y tal? Claro, y yo le hacía esa reflexión, pero para que veas un poco también lo que pasa. Si tú cobras más de lo que en conciencia tú sabes que vales, la cosa no va a ir bien. Es decir, siempre vas a ir a rebufo del cliente. Es decir, siempre vas a estar por debajo de las expectativas del cliente, porque eso no va a ser real. Y al revés, también, si cobras por debajo, también siempre vas a percibir que estás como en deuda con el cliente y eso también quema al profesional. Conclusión, tiene que estar alineado lo que tú cobras con el valor que tú sientes que aportas y para eso tienes que ser muy honesto. Y a veces ya no va a ser cuestión de precio, sino cuestión de decir, es que yo no tengo que estar haciendo esto con esta persona, lo que tú decías antes. ¿Pero tú crees que nos forman suficiente en temas de éticas y valores para que todos estos vendehumos no existan o para que el precio aparezca así al tuntún? Absolutamente no. Es decir, la formación a ver, yo entiendo, o sea, yo creo que el tema de los valores, como tú y yo sabemos, es algo que llevamos nosotros intrínsecos dentro de nosotros y cada uno tiene los que tiene. Pero esto no va como dijo Groucho Marx sobre los valores, es decir, si le gustan mis valores, bien, y si no los cambio. Es decir, no, tienen que ser los tuyos no tienen que ser valores adaptados al mercado, sino es decir, tú tienes unos valores y tú tienes que dirigirte al mercado que se alinee con tus valores. ¿Qué quiere decir eso? Que sin algunos de esos valores, si eso no lo alineas con una ética profesional, pues así estamos vendidos. Yo lo decíamos fuera de entrevista, es decir, lo que está sucediendo, por ejemplo, en LinkedIn en estos últimos meses es increíble. Es increíble la cantidad de gente que ha cogido la espada del rey Arturo y se ha nombrado máster del universo en cualquier cosa. Es que me da igual que sea. Sí, es decir, y me nombro y voy ahí, te voy a ayudar y vas a ver qué tal y al final lo que generan es muchísimo ruido. Claro, pero ese ruido que saben generarlo, porque además pueden conseguir tener esa proyección de marketing, al fin y al cabo hay una parte que nos beneficia, porque, bueno, pues pueden ver la diferencia de expertos, pero hay otra cosa que es que a lo mejor la gente pierde tanto la pasión que decide que no va a luchar más, porque tiene tanto miedo a que le vuelvan a engañar que ya va tan resistente, tan resiliente a que las cosas sucedan, que es que no va a suceder lo mismo. Hace poquito yo pillaba un paciente de Cataluña, entonces me gustó muchísimo la frase porque hacía mucho tiempo que no me preguntaban nada parecido, ¿no? Entonces me dijo, mira, Rosa, me has convencido, yo quiero ser cliente tuyo, pero no sé por qué tengo que elegirte a ti. ¿Podrías contestarme por qué tengo que elegirte a ti y no a otro? Y entonces me quedé así y le dije, si te digo que soy la mejor, pues va a ser así un poco prototípico, pero la verdad es que creo que en la formación que tengo soy buena. Pero te dije, es que si no te va a salir más caro contratar a 5 tíos al mismo tiempo, claro, porque no vas a tener al médico, al psicoterapeuta, al sexólogo, al terapeuta de parejas, al rompedor de límites, te va a salir más caro, pero bueno, tal como que decidas. Entonces se quedó ahí como sorprendente y le dije, pero esto tienes que probarlo tú. O sea, busca otros 5, 6, 7 y en lo que has hablado una hora conmigo, porque a mí me gusta mucho hablar con ellos, yo no acepto ningún trabajo hasta que conozco todo como tú y luego decido si está en ese compromiso o no. Y si ellos no están capaces de poder hacer ese tipo de compromiso y dar el 150%, yo no pierdo mi tiempo, lo tengo claro. Pero yo creo que en eso se nota la diferencia, ¿no? En esa conversación que tú dices, porque a poco que tú sabes, tú le dices, mire, yo creo que lo que te está sucediendo es esto, esto y esto y esto, y va un poco por aquí y tal, y te dice, ¿por qué sabes eso si no me conoces? Claro, por esa parte de instinto, de formación, de saber cómo estás hablando, de hacer Ahí un poco está. completo, ¿no? ¿Y qué hacemos con todos los de LinkedIn, Gaby? De Es LinkedIn, que, de Facebook, de Instagram, porque mira, ahora mamis emprendedoras, emprendedores, a porrillos, todos saben cómo decirte y a mí me encantaría que muchos de esos, porque además es que algunos les conocemos por sus tripas por dentro, porque claro, en este mundo luego tampoco somos tantos, y entonces tú exactamente. sabes, perdona, estaba a tu lado y solo estabas llorando y no había una situación en la que pudieras demostrar. ¿Qué hacemos con ellos?
Mira, tú lo decías hace un rato, hay veces que tú ves algún post, algún comentario, incluso algún consejo, algún diálogo entre comentarios de un propio post y dices, madre mía, me dan ganas, no, o sea, me dan ganas de volverme autoritario y autocrático y eliminarte el perfil de redes sociales, por Dios. Porque tú no puedes, o sea, tú no puedes mira, yo siempre digo, o sea, lo que tú no puedes es tener un problema en la organización de tu empresa y que alguien te diga que si te das una zanahoria a la cabeza se te van a solucionar y que tú lo hagas. Es decir, esto no puede ser. Claro, y cuando tú, lo que tú decías al principio, yo me levanto cada día pensando que quiero ayudar a un negocio más, a una empresa más. Esa es mi vida desde hace mucho tiempo. Mi misión en esta vida es eliminar el dolor y el sufrimiento en las empresas. Y cuando veo que hay personas que lo que hacen es hacer más daño del que tienen, de verdad que es ¿qué hacemos con ellos? Pues combatirles con más profesionalidad. Es que no podemos hacer otra cosa. Es decir, seguir siendo profesionales y seguir estando ahí, porque tampoco nos podemos convertir en unos justicieros de las redes sociales. Es decir, cada uno que diga y que exprese lo que quiera. Lo que está claro es que, por una parte, lo que tú dices es verdad que mueven el mercado, es decir, hacer ese ruido mueve el mercado, pero también es verdad que, y yo me lo estoy encontrando en estos últimos meses, que por desgracia, pues en mi sector, en lo que yo me dedico, pues el trabajo se ha multiplicado por 1000, porque se ha multiplicado por 1000, te das cuenta que hay gente que me llega aconsejada por ese tipo de personas y tú dices, madre mía, es decir, o sea, no solo lo tienes más difícil, sino es que además puede ser que no tenga solución. Y eso es lo que decíamos, es jugar con la ilusión, con el futuro, con el dinero y de las personas. Y eso tendría que ser delito, Rosa. Claro, pero fíjate, y de hecho ahora a veces se habla un poco de esa parte desde las neurociencias, ¿no? Hablabas de la zanahoria y me reía encima de la cabeza porque yo he visto grandes barbaridades. Claro, a esto Claro, apelan claro, como eres una tía racional, como eres una tía científica, no puedes entender que esto va desde lo espiritual y desde el proceso del universo, ¿no? Pero tú ves a un paciente que tiene de repente cáncer con metástasis y no puedes conseguir decirle que si se bebe agua bendita las claro. metástasis desaparecen y el cáncer también. Entonces, luego tú eres el malo de la película que tiene que contar un poco ese proceso de realidad, como tú estás diciendo, ya sea en una empresa, en un cliente, en una pareja. Mira, yo me reía porque a veces me ha sucedido que me dicen, Rosa, vengo a ti porque es que ya lo he intentado todo. El otro día, una bruja, y entonces me ha dicho que después de un jabón, una vela que he pagado 150 euros, oye, he encendido la vela, se ha torcido, el champú que me he echado no es válido y demás, y ¿qué hago? Y entonces yo digo, madre mía, qué cuajo tiene la bruja, o sea, por no decir otra cosa, que tú compras una vela casi en el Mercadona o en los chinos, la haces así, y ya está. Y entonces, claro, no soy capaz, a lo mejor es por mi formación, de entender cómo alguien, oyendo eso, puede tener tanta dependencia a querer disfrutar de una vida que no sabe muy bien cómo llegar, como para creérselo todo. O sea, todo. Mira, yo creo que ahí hay varias cosas. Yo a veces cuando oigo hablar de esas cosas digo, yo no sé si lo que funciona es la vela o los 150 euros. Es decir, pero porque el tema es un poco así. Mira, yo creo que al final, y yo por mi experiencia, y no es que ya reconozca un patrón, pero sí que es verdad que somos muy tendentes a aceptar ese tipo de recetas porque no suponen ningún tipo de esfuerzo por nuestra parte. Es decir, no tenemos que tomar ningún tipo de decisión, no tenemos que hacer ningún tipo de introspección, ni ningún tipo de análisis. Tú simplemente compras la vela, pagas por ella, la enciendes y todo va a desaparecer. Entonces, yo, por ejemplo, es que me he conectado con un caso de una empresa muy grande con la que trabajo y tenían un problema de organización muy serio. A mí, y vaya por adelantado que a mí me encanta el Feng Shui, la filosofía Feng Shui, el tipo de decoración Feng Shui. Creo que es de verdad que tiene su esencia y me parece maravilloso. Incluso en mi casa tengo algunas cositas como muy acorde con esa filosofía Feng Shui. Pero recuerdo que como una consultora de Feng Shui, pues se dirigió a una gran empresa, una empresa muy grande, y tenía un problema de organización brutal y le hizo un mapa de las mesas, se lo cambió y dijo, con esto se te va a arreglar todo. O sea, claro, yo es que
Pero ¿cómo decía se yo. firma luego ese contrato? Porque, Gaby, o sea, tienes razón. O sea, si hay orden de repente en tu espacio, sueles tener orden en la cabeza y vas acumulándolo Sí, y vas dejándote. sí, Estoy de acuerdo sí, contigo, ¿vale? totalmente, De acuerdo. totalmente. Pero la magia, o sea, me refiero el que simplemente hagas dos cosas y ya asumas que te cambia todo. O sea, yo creo que hay un refrán que yo no soy muy bueno para los refranes, aquí en la tribu ya lo saben, pero a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, vamos a ver, tú cambias las mesas y si de repente se están tocando la barriga delante de ti el resto de la organización, los números no salen, Gaby. O sea, no Ahí hay mucho está. más. Ahí está. Es decir, hay una parte en la que sí puedo estar de acuerdo, pero otra en la que no. Si tú tienes personas que sus conocimientos o su actitud no está adaptada al puesto que tienen, ya es que da igual que los pongas boca arriba, boca abajo, ¿sabes? Es decir, es que no, va a dar igual. Pero es lo que te decía, es decir, pero eso hace que cuando tú escuches eso, digas, ostras, o sea, yo no me voy a tener que enfrentar con ellos, no voy a tener que hablar más con ellos, no voy a tener que hacer nada más. Es decir, simplemente porque cambie esto, esto va a hacer que eso cambie. Oye, pues lo voy a probar porque es un tema, es muy cómodo, es como hacer una gestión pasiva de la situación, ¿sabes? Es decir, yo no voy a tener que hacer nada. Y tú y yo sabemos que, pues, que la vida no va de esto, la vida va de que tomes conciencia de algo, de que te hagas responsable de eso y de que tomes acción. Es decir, es como me he dado cuenta de que esto es así, que quien lo puede solucionar soy yo, a mover el culo. Es decir, es que... Además de que pueden existir ese proceso vende humos, hay compra humos. Pues a lo mejor parte de ese mantenimiento es esa gente pasiva que tú estás decidiendo de si lo haces por mí, yo me lavo las manos. O sea, tú dame Total, una pócima mágica y ya está. exactamente. Claro, y esa es la situación más cómoda, la situación muy de, pues a mí que me las den, aquí me las den todas. Es decir, yo tengo este problema, yo te lo he comentado, entonces yo te digo que si tú respiras 5 veces, miras 2 hacia la derecha y 1 hacia el suelo, pues eso va a hacer que todos tus problemas de pareja desaparezcan o que de repente el dinero empiece a entrar por tu empresa. Es decir, esas cosas, de verdad que hay veces que digo, bueno, yo entiendo que tú puedas estar muy desesperado, pero entiendo que ¿cómo se dice? Que para cada roto hay un descosido, es decir, pues esto es lo mismo, es decir, yo creo que hay muchas veces que los vendehumos se juntan con esos comprahumos, pero el comprahumos no es más que alguien, y no lo quiero poner a la misma altura porque el comprahumos no es más que alguien que está desesperado, que no sabe cómo hacerlo y que esa primera persona que se acerca a él y le huele un poco a solución, se agarra como un clavo ardiendo. El tema ahí no está el vendehumo, no está en el comprahumos, está en el vendehumos que él sabiendo en conciencia que eso no va a funcionar y que no es la persona adecuada, le está dando una falsa expectativa. Y ahí están muchas veces personas muy enfermas, por ejemplo, que acuden a curanderos, magos, etcétera, etcétera, que dicen, no, si tú, ¿sabes? O sea, hay cosas que no. Yo escuchaba de una persona, por ejemplo, pues que si tú respiras y estás al sol, pues puedes vivir 6 meses sin comer. Y claro, yo decía, madre mía, con respiración profunda y estando al sol. Claro, y eso lo decía públicamente. Yo decía, pero es que tendría que entrar la policía y ponerle las esposas. Tú no puedes decir eso. Es decir, todos sabemos que eso, es decir, es que eso no es verdad. Es decir, tú no puedes decir eso. No, hay gente que lo consigue con mucha meditación. Y decía, mira, es que ni Tenemos un medita. caso ahora muy cerquita, ¿eh? O sea, es ahora mismo acaba de entrar en prisión un gran actor porno que todo el mundo sabe, pues en un proceso de valoración de un presunto homicidio en el que esto se solucionaba si tú chupabas un sapo. Y entonces todos estos problemas desde el punto de vista disfuncionales aparecían. Pero lo mejor o peor de todo esto es que habrá más de uno que busque el sapo. Que sigue, no, no, sí, sí, sí. Es que el tema es, yo cuando conocí la noticia decía, es que ¿cuántos estarán buscando sapo? ¿Dónde comprar el sapo ahora mismo en Google? Porque habrá gente que lo estará poniendo, ¿dónde encuentro un sapo de este tipo? Por decir, y da igual que ese señor hubiera muerto a causa de eso, da igual. O sea, yo quiero chupar el sapo, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Es como, Sí, madre esa mía. empresa a la que tú te dedicas para poder echarla una mano, Gaby, ahora y hay gente que nos está ayudando y dice, mira, es verdad, estamos pasando una situación que es un poco más complicada. Oía ayer a Fernando Trías en un vídeo de YouTube que me gustó muchísimo de cómo ver el efecto Nash multiplicado ahora para que, bueno, pues la gente un poco apoye y que consigamos hacer
una resolución de la parte de la economía. Alguien que te diga, mira, yo ahora mismo necesito crecer. Lo primero que me has dicho es que no tengo que escuchar vendehumos, tengo que buscar gente profesionalizada y formada para poder conseguir ver qué es lo que no está funcionando en mi empresa. Ya soy consciente que algo no está funcionando en mi empresa, ¿qué tengo que seguir haciendo, Gaby? Mira, mira, lo primero es, si tú quieres crecer, si tú quieres, ya no expansión, sino que simplemente lo que quieres hacer tu negocio, y que crecer tu negocio, lo primero que tienes que hacer es analizar tu negocio. Mira, yo te decía al principio que me dedico a reflotar empresas que están en una mala situación, en lanzar esas empresas que están más aletargadas, que están más dormiditas a lo largo del tiempo, empresas normalmente con alguna con trayectoria medio larga, y luego en esos planes de expansión. Mira, la mayoría de veces que tengo que acudir a una empresa por un tema de reflotación empresarial es porque han acometido crecimientos o planes de expansión, o sea, planes de crecimiento, planes de expansión, sin estar lo suficientemente fuertes. Entonces, lo primero de todo que te diría si quieres hacer crecer tu negocio es, primero, analízalo. Es decir, analiza cuál es tu situación. Que tu situación financiera es la adecuada, que tu situación organizativa, que tu equipo está preparado para ese desarrollo y para ese crecimiento y que tú lo vas a poder absorber sin ningún tipo de problema. Eso es el punto número uno. Punto número dos, establece una estrategia. Es decir, no se trata de decir, pues mira, si es un distribuidor, por ejemplo, voy a comprar este otro producto que es novedoso. Es decir, no, tienes que tener un plan y tienes que tener un plan definido antes de ponerlo en el mercado. Y luego te diría, tienes que tener claro que tienes que poder dedicar tiempo y dinero a esa, o sea, tiempo y recursos a esa inversión, o sea, a esa expansión. ¿Por qué? Porque al final, si no, se convierten como, yo las llamo ideas de bombero, es decir, es como un domingo por la tarde que estoy pensando en mi negocio, que estoy paseando y dices, esto no puede ser, tengo que facturar más y tal, y de repente se me ocurre que voy a hacer no sé qué y el martes lo tengo implantado. Es decir, eso está bien y que lo hagas en 2 días está bien, pero tiene que haber primero una fase de análisis y sobre todo hay que plantearlo a través de un plan serio. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no, esas aventuras hacen que debilitemos el negocio principal, es decir, nuestra vía principal de ingresos. Y eso, al final, nos sitúa en una situación peor en el mercado. O sea, buscando una situación mejor, acabamos en una situación peor en el mercado. Pero eso puede llegar también a pasar, aunque no lo busques, que de repente las cosas no salgan. Y entonces habrá gente que sienta que es un fracaso, pero a lo mejor tiene que ver y valorar de nuevo qué aprendizaje ha tenido que hacer de eso que ha fallado, no para tirar la toalla, sino para recalcular, rehacer y seguir de nuevo. Claro, yo ahí cuando nos encontramos ante esta situación, yo me encuentro siempre con 2 tipos de clientes. Los primeros, los que no tenían estrategia, es decir, los que sí que es verdad que estaban tirando hacia adelante y que llevan muchos años. Y hay empresas que son medio grandes, que creen que tienen una estrategia, pero realmente no están así. Entonces, que no tenían esa estrategia, con lo cual iban a base de tácticas, iban a base de acciones, es decir, ahora hago esto, ahora hago lo otro, y voy por ensayo-error a ver si funciona. Y luego, el segundo tipo de clientes o de negocios con los que me encuentro es que sí que tenían una estrategia, pero no estaban aplicando las tácticas adecuadas. Entonces, lo primero que tienes que saber es en qué punto estás. Es decir, yo tengo una estrategia maestra. Una estrategia maestra es qué es lo que voy a hacer para conseguir el objetivo que tengo en mi empresa. Esa es la estrategia. Y la táctica me va a decir el cómo lo voy a hacer. Entonces, yo puedo tener una estrategia de qué es lo que quiero conseguir y lo que tengo que ir cambiando es el cómo, es la táctica. La estrategia, si la tengo, la cambiaré en muy pocas ocasiones. Lo que cambia muy a menudo es la táctica. Y eso es lo que tienen que tener muy claro los negocios. Si tengo estrategia o no la tengo. Y si la tengo, ¿qué tácticas he utilizado y por qué otras podría cambiarlo? Es decir, una táctica mía, yo siempre, por ejemplo, lo digo, ahora mismo es mercado, o sea, todo el mundo online, perfecto. Tú puedes realizar tu expansión vía online. El tema es, esa es la estrategia y la táctica va a ser cómo lo voy a hacer. Si voy a tener una app, si voy a tener que cambiar mi web, si voy a tener que hacer redes sociales, etcétera, etcétera. De hecho, claro, tú hablas de si hay estrategia o no hay estrategia, pero conoces a mucha gente. Yo veo clientes en el que les ha ido bien, o sea, se han ido sobreviviendo, quizás ha muerto de éxito, ¿no? Porque a base de horas y horas y horas y horas, pues han tenido una serie de recursos económicos, 2 casas, un chalet, han conseguido ir haciendo su pequeño territorio, por así decirlo, pero
cuando tú le dices, oye, ¿y por qué hiciste esto? ¿Qué estrategia llevaste a cabo? Y te dice, no sé, eso era lo que había que hacer, ¿no? Claro, es que cuando pasa eso, lo que quiere decir es verdad que les pueden haber tenido X resultados y serán esos, los que tú dices, por ejemplo, que eso hay muchísimos casos. El tema es que ha sido a base de pico pala, es decir, ha sido un sobreesfuerzo para llegar ahí y eso también al final ha sido su propio techo de cristal, es decir, porque cuando tú eres capaz de establecer qué estrategia es la que me ha llevado aquí, es la que puedo hacer, es la que permite que luego pueda escalar mi negocio y que mi negocio pueda crecer y que pueda hacerlo además sin tantos recursos y sin tanto esfuerzo, es decir, sin tanto pico pala. Es decir, tenemos la falsa creencia, mira, yo cuando me llama algún director general, algún gerente o incluso algún pequeño emprendedor, me dice, no, yo es que he hecho 14 horas diarias. Ese es el primer síntoma de que eso no va bien. O sea, es decir, 14 horas diarias para gestionar un negocio en el que tienes 10, 15 empleados, 8, 50, es que me da igual, 300, me da igual. Yo trabajo con empresas, ya la gran empresa la dejé hace años, entonces trabajo con empresas hasta 500 trabajadores. Entonces, yo cuando me dicen eso, es decir, este es el primer síntoma de que algo no funciona. Y que Es eres decir, casi no hacen. autoempleado, ¿no? Claro, Que ahí está. Es decir, eres un no, es que muchas autoempleado. veces eres autoempleado con 75 trabajadores. Es decir, es que no tiene que ver una cosa con otra. ¿Qué quiero decir con eso? Que al final esas falsas creencias de ese sobreesfuerzo, de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente y todo ese tipo de cosas no nos llevan a ningún tipo de buena situación. Y muchas veces el techo de cristal es eso, es decir, es analizar qué es lo que te ha llevado hasta aquí para que lo puedas escalar y para que puedas crecer sin tanto esfuerzo, sino simplemente sabiendo en qué puntos es donde tienes que meter más gasolina. Porque cuando no sabes cómo prende la gasolina, lo que tienes que hacer es empaparlo todo y muchas veces no. Si empapas con 10 gotas de gasolina en un punto que es catalizador, pues ahí eso vas a tener la explosión. No hace falta 2.000 bidones. No sé si Claro. me explico. De hecho, puedes conseguir montar una buena estrategia, que tengas unas buenas tácticas, pero que al final lo que esté fallando no sea ni las tácticas ni la estrategia, sino que sean las creencias limitantes que tiene esa persona y que no tenga nada de trabajo de desarrollo personal ni emocional en su vida, o incluso, como yo a veces veo esos Ferraris que pueden ir a tope, que su problema en su relación de pareja y en ese tipo vaya todo muy mezclado y muy relacionado. ¿Te detienes a esa parte también a trabajar la parte de terapia o dices, mira, no quiero mezclar la parte de terapia con la parte de estrategia y entonces, mira, necesitas un terapeuta, esto necesita algunas horas más, vamos a ir dedicándonos a esto, pero tú tienes que seguir trabajando esta parte? Mira, para mí, mira, yo trabajo con 4 pilares. Uno es la mentalidad, que es lo que tú estabas hablando ahora mismo. La trabajo y muchísimo, porque al final te diría que en un 80%, es ese 80-20, muchísimas decisiones, estrategia y tácticas tienen que ver con la mentalidad. Si tú tienes la mejor, lo que tú decías, la mejor táctica del mundo, pero no tienes la mentalidad adecuada, no sales con la actitud ni con las creencias adecuadas a desarrollarlo, pues no va a funcionar. Yo trabajo con la mentalidad, con la estrategia, con la parte que tiene que ver con las finanzas, que yo le llamo el efectivo, y también con el equipo. Esos son mis cuatro pilares y no puedes renunciar a ninguno de ellos. Es decir, de hecho, lo primero que hago cuando tengo esas primeras conversaciones con los líderes de los negocios, de las empresas, es ver qué creencias hay para intentar cambiarlas, para intentar desmontarlas y decir, bueno, ¿hasta dónde te ha llevado creer esto? Es decir, porque te ha llevado hasta aquí. Entonces, ¿qué crees que deberías creer para que esto cambiase? Es decir, y ahí empezamos un trabajo pues muy personal, que se basa, pues yo utilizo pues herramientas de coaching y de programación neurolingüística para pues trabajar con la mentalidad del cliente, que es muy necesario. En casos concretos de cuando dices, esto se escapa a mí, porque además eso muchas veces puede acarrear conexión con otro tipo de disfunciones incluso en su vida, ¿eh? Es decir, eso está ahí en su vida privada y son algo que ya son más propios de terapeutas. Cuando digo terapeutas me refiero a psicólogos, etcétera, o a médicos, pues lo que hago es desviarlo. Es decir, yo creo que hay algo y es que no nos podemos meter en todos los charcos. Es decir, cada uno, o sea, zapatero tus zapatos. Yo puedo llegar hasta donde puedo llegar, pero es un tema que yo
entiendo que es patológico o que forma parte más de algo que tiene que ver con la medicina, con la psicología, pues ahí va. Es decir, dirígete a una persona que realmente esté formada y preparada en esto. Es decir, puede venir tu mujer y podemos hacer una charla entre los tres y decir, y con tu pareja y decir, bueno, venga, y vamos a intentar solucionar, que a veces si las parejas están en el negocio y hay algún, claro, pero si es un tema ya de que a veces sale, claro, pero es que hace 3 meses que no me tocas, pues claro, es que ahí ya no entro a mí, o sea, podemos hablar de eso si quieres, y yo con alguna estrategia de coaching o de PNL puedo intentar ayudarte, pero yo soy en el primero que veo que eso está cerca de la barrera, de la línea roja, yo ya lo derivo, porque creo que no quiero entrar en un campo que no es el mío. En el principio lo que tú estás diciendo además es justamente eso, ¿no? O sea, esa es la situación de decir, mira, es tan claro que yo no estaba aceptando los vendehumos que no voy a participar a ser uno de ellos en este tipo de límites. Tú lo has dicho, ¿no? O sea, si tú no estás preparado, coge y deriva. Que es que eso, además, yo entiendo la necesidad y creo que es imprescindible, como el aire que respiramos, el desarrollo personal dentro a nivel personal y a nivel también profesional. Es decir, es muy, muy importante desarrollar habilidades que te permitan tener una mejor mentalidad. Pero eso, desarrollar habilidades que permitan tu desarrollo personal, no curar nada. Tú no puedes decir que eres coach y que tú curas depresiones, es decir, ese tipo de cosas, pues no, tienes que ser honesto y decir, oye, esto lo va a hacer una persona que es profesional. Ayer me derivaba un tema por confianza de muchos años, oye, tú podías hablar con esa persona y tal, y cuando me dijo ciertas cosas, dije, no, es decir, no, es decir, esa persona tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Es decir, y eso es lo que tiene que hacer, es decir, no, pero no es que te esté recetando yo que vayas a un psicólogo, lo que te estoy diciendo es que por el conocimiento que yo tengo, esto no está dentro del mundo del desarrollo personal, ni del coaching, ni de la PNL, está dentro del mundo de la terapia. Y para mí la terapia tiene que ver pues con un psicólogo y con un médico. Te voy a hacer una última pregunta porque sé que llevas Sí. mucho tiempo, pero ¿por qué nos cuesta, desde tu punto de vista, con todos los años que llevas de experiencia, nos cuesta tanto decir que no? O sea, porque a lo mejor, desde mi punto de vista, es que podemos tener miedo a pecar de que no somos suficientes o que no tenemos esa profesionalidad, cuando yo creo que justamente habla de lo contrario. ¿Cuál es tu punto de vista, Gaby? Mira, yo creo que muchas veces no decimos que no cuando se nos plantean estos casos. No sé si es políticamente correcto lo que voy a decir, pero como esto es un café entre amigos, se puede... Esto es un café entre amigos y la tribu está preparada. Se puede decir. Y es pues eso, por mentalidad de escasez. Es decir, es porque crees que si tú dices que no a esa persona, tu mercado, tu nicho, tu negocio se va a acabar. Aquí si podríamos decir que es que la tiene pequeña, ¿eh? Claro, sí, bueno, perfecto. Te compro también eso, Rosa, pero tú tienes que creer mucho más en tu misión vital. Es como cuando yo hablo con una empresa y digo, mira, es que no hay salvación, tienes que ir a un concurso de acreedores o tal, porque es que no puedo hacer más por ti. Es decir, y yo no sé si otra persona podré, pero yo te digo que yo no puedo salvar esa situación. Pues esto es lo mismo, es decir, pero esa honestidad para mí te lleva mucho más lejos, porque cuando tú tienes una misión vital, el tema no va de un proyecto ni de una empresa. Y esto es lo mismo. Es decir, cuando tú tienes la misión vital de ayudar a otros y lo llevas dentro, no va de decir a uno sí. Es decir, no pasa nada porque digas a 10 seguidos que no, porque esa es tu misión vital y tú vas a seguir haciéndolo. Es más, yo creo que vas a ganar muchísimo más prestigio profesional reconociendo hasta dónde llegas. Es decir, y en el fondo las personas tenemos que tener claro que queremos un especialista para todo lo que hacemos en la vida. Yo sí sé que hay en ese especialista en fabricar vasos, pues yo prefiero comprar el vaso ahí que no a una persona que fabrica sillas y de repente los sábados por la tarde hace vasos. Es decir, no, voy a ir a ese especialista. Y es que el de las sillas me tenía que decir, mira, es que lo que tú quieres de vasos es que yo no soy tu profesional. Y eso hay que es como si tú lo dijeras por hablar conmigo, oye, pues yo también me voy a meter ahora a salvar empresas. Lo estaba pensando. Claro, es decir, o yo me pongo a hacer de sexólogo. No, a mí me puede encantar el sexo porque es maravilloso. Y es el juego de los adultos y todo lo que tú quieras, pero más allá de 4 memes de estos de internet,
No, ¿sabes? No, yo no soy especialista en eso. Entonces, yo no puedo a esa pareja que decía antes de hace 3 meses no me tocas, oye, pues mira, esta noche vas a poner 2 velitas, vas a abrir un vino, ¿sabes? O sea, no. Es decir, es que esto no va de esto. Yo, o sea, para mí estos son los consejos de Super Pop, de la revista Super Pop. Es decir, y no podemos jugar con la vida de las personas de esa manera. El problema, como tú bien decías, es que todavía seguimos comprando muchas cosas como tipo Super Pop y otro tipo de programas y vendehumos que nos hacen creer lo que no debería ser creíble porque utilizan esas tácticas y herramientas suficientes que sean manipulables. Gaby, ha sido un placer tomar un café contigo. Igualmente, Estoy con igualmente. ganas de achucharte, de ir por tu tierra, que me la enseñes y demás, que ni te lo imaginas. Mil gracias, Gaby, por haber estado aquí, al lado de la tribu, tomando un café, que conste en acta que en breve te voy a convencer para otra nueva locura que viene en septiembre. Y Madre como mía. sé que me gusta ayudar a la gente, pues que me vas a decir que sí, ya te vas a comprometer casi con la tribu. Pues Sí, comprometido sabes, quedo, no sé si estoy es, o sea, no comprometido. sé si es antiguarme o qué, Dios mío, qué es lo que va a ser, pero bueno, yo comprometido. Mira, si es algo que proviene de ti, seguro que es algo bueno y positivo para el mundo y en eso estamos las personas que queremos ayudar a otros, que sea algo positivo y bueno para el mundo. Muchísimas, Gaby. Muchas gracias, Gaby. A Bueno, ti. chicos, pues ya lo habéis visto, era un nuevo café que teníamos que escuchar, que espero que os estéis dando cuenta de cuántas veces habéis comprado humo cuando no queríais hacerlo y sobre todo que estéis un poquito atentos a que puede haber vendehumos tanto en el terreno personal como en el profesional y que si tienes una empresa, pues que a lo mejor tienes que ponerte en manos de alguien que sí que sepa antes de que otro se la quede en sus manos. Bueno, chicos, ya solo os queda a vosotros dar me gusta, compartirlo, porque esto funciona en que la tribu somos pues de dar, no de escasez, sino totalmente de abundancia y que puedas ofrecerlo y contarlo con otra gente. Sabes que puedes encontrarme en la página inviven.com y en rosamontana.com, donde vas a encontrar en la academia online formación en desarrollo personal, en pareja, en crecimiento. Bueno, ahí lo tienes tú todo, métete y lo buscas. Y sobre todo, pues si necesitas algo un poco más personal, pues mándame un correo electrónico a rosa@rosamontana.com. Como siempre, será aquí un placer entenderte y atenderte. Y sobre todo, hasta que llegue el siguiente Café Inviven. Mil gracias.